Buenas noches, mi nombre es Jorge Samael. Bienvenidos a un capítulo más de tu segmento favorito, donde la llama no puede apagarse. Esto es La Fogata, donde puedes encontrar las mejores historias de terror, historias urbanas, fábulas, anécdotas y casos paranormales, en el cual tú puedes ser el próximo protagonista. Esto es La Fogata. Bienvenido seas. ¿Qué tal, amigos? Tengan una muy fría y cálida a la vez noche, con este recipiente de maderas hirviendo desde las brasas. Comenzamos un capítulo más de la noche fría, cold, de hoy, en nuestro capítulo número 5 llamado Una visita muy tarde. Espero que puedan disfrutar de este relato de terror omnífero en algunas sintonías, desapercibido en otros. Lo único que les puedo recomendar es que usen unos buenos audífonos y suban lo mayor que puedan en decibeles para que el contacto imaginativo sea el mejor de todos. Mi nombre es Jorge Samael y esto es La Fogata. Al parecer todo había sido mi culpa, pues fue mi idea abrir ese famoso café internet en la zona satélite, en la zona baja en Potosí, Bolivia. Tenía que llegar el día que uno de mis caprichos se vería frustrado y mal visto por muchos. Dios, ¿por qué tenía que suceder en mi café de internet? Me pregunto. Me llamo Jorge. Era el año 2005 y tenía 17 años. Ese año en mi familia surgió la idea de poner un negocio en casa. Como era obvio, yo opté por mis intereses, por la tecnología. Yo deseaba un café, un café, un ciber, como si lo quieran describir ustedes. Me costó mucho convencerlos, pero ya me ven, aquí estoy narrándole esto. El café internet ya se encontraba trabajando y pues funcionaba tal y como lo había deseado. Además aprovechaba para jugar con mis amigos. Generalmente yo atendía por las noches y lo hacía hasta tarde, algunas veces hasta 1:30 aproximadamente, o a veces más. Ya era la 1:30 AM, como les decía. Pero no había cerrado el café aún. Fue entonces que alguien entró. Se trataba de una chica muy linda pero un poco morena. Quería decirle que ya cerraría, pero algo más me detuvo y no se lo dije. Ella simplemente se sentó en la máquina número 9 y utilizó la computadora sin decir nada.
Igual que muchos otros clientes, sentía ganas de ir al baño, y como vi que ella estaba muy en lo suyo, no me preocupé y fui. Al volver del baño, como era lógico, ella ya no estaba. Habrían pasado a lo mucho 5 minutos. Me preocupaba si se había robado algo, pero se robó ella mi atención. Pasaron los días como si nada hasta que fue jueves otra vez. La verdad, yo deseaba que ella volviera a presentarse, y así fue. Ella se presentó a las 1:30 con la misma ropa como la primera vez, un pantalón jeans y una chaqueta oscura. Y quería hacer charla con ella. Me acordé que el anterior jueves ella se había ido sin pagar y pensaba en utilizarlo como la entrada. Entonces le dije: espero que esta noche no me deje solito. No se preocupe por el dinero de lo anterior, pero espero que, aunque sea, me pueda decir su nombre. Me sentí tan tonto al no escuchar ninguna respuesta. Tuvieron que pasar solo largos segundos para que dijera: soy Adriana, solo necesito 5 minutos de internet. Lo siento, pero no puedo pagarle hoy. Se lo pagaré pronto, lo juro, y por favor le agradeceré que me deje sola para poder llegar a casa rápido. Me quedé callado para pensar qué hacer, pero simplemente me fui a mi computadora y al poco rato ella se fue. Esa noche me sentía intrigado porque no sabía cómo acercarme a ella, pues sentía cierta atracción. Los días pasaron y el café de internet tenía más clientes. Incluso habían personas que colocaban en nuestra puerta avisos de todo tipo, desde avisos comerciales hasta avisos de extravíos. Era muy peculiar este café de internet. Estaba dando que decir. Bueno, otra vez llegó el jueves, como si nada, y como era de esperar, ella se presentó, pero esta vez solo permanecí callado. Esta vez esperé a que ella se fuera. Salí tras de ella para ver por dónde se iría. Ella caminaba calle arriba muy rápidamente. Podría decirse que hasta corría. Era algo muy raro, pues se alejaba muy rápidamente. Decidí volver dentro, pero antes de entrar noté que la puerta tenía más avisos. Un pequeño escalofrío hizo que dirigiera mi vista a un aviso. Entonces la vi. Era ella, Adriana. Me quedé muy sorprendido, pero más me impactó el contenido de ese aviso. Ese aviso decía que Adriana había desaparecido hace más de 2 meses, por mayo más o menos. No me quedaba duda que era ella. Me sentía tan culpable por haberla recibido de una forma tan extraña cada jueves. Solo podía hacer lo más lógico: llamar a su familia. Pasado ese día me comuniqué con su madre para contarle todo. Me sorprendió su reacción, pues a pesar de todo no había perdido la esperanza de que su hija apareciera. En su llanto me dijo que ella es su única familia.
finalmente acordamos que siguiente, el siguiente jueves, vendría a mi café para hablar con su hija. También quedamos que solo nosotros dos solucionaríamos este misterio. Fue así cuando llegó el día jueves y su madre esperaba paciente, pero no había rastro de ella. Pasaron así las horas y Adriana no aparecía de ninguna forma. Pensé que ella se dio cuenta de todo y quería evitar a su madre. Ya eran así las 3 a.m. y la madre decidió irse y se fue tratándome de mentiroso, de que era un insensible. No le respondí nada pues hasta que pensé que yo estaba loco, que lo había soñado. Cuando finalmente decidí cerrar el café de internet apareció ella nuevamente. Simplemente ocupó la máquina 9, como siempre, y como siempre, lo hizo, en completo silencio. Permanecí callado al pasar unos cuantos minutos y le dije: la policía te busca, tu madre también, ¿por qué no regresas a casa? Pero no me respondió absolutamente nada. Fue entonces que le dije que esta vez no la dejaría ir. Entonces ella se puso de pie, se dirigió a la puerta, pero no me atreví a tomarla de brazo. Fue una mala idea. Oh, sí, la tomé de ese brazo. Oh Dios, lo que sentí en ese momento, el frío más puro y congelado, desgarró mi cuerpo. Sentí que mi brazo había desprendido algo, sí, algo muy extraño. Entonces caí en el piso y me quedé allí para poder recuperar la sensibilidad. Al día siguiente fui con su madre, le expliqué todo, pero ella no me creyó ni una palabra. Ella solo quería que la dejara en paz. Entonces le rogué que por lo menos me dijera qué pasó el día en que desapareció ella. Y respondió: fue a mandar un correo por internet a su enamorado, que estaba fuera de la ciudad. Y en un segundo mi cabeza se llenó de ideas, pero no sacaba una conclusión lógica para que ella estuviera desaparecida. Pero no del café de internet. Dios, ¿por qué tuvo que ser mi café de internet? Ese día mientras almorzaba no podía dejar de pensar en Adriana, la desaparecida. Y sin darme cuenta la respuesta a mi intriga se desarrollaba en la televisión. Hace algunas horas, en la zona baja de la zona satélite, se hizo un levantamiento de un cuerpo. Se trataría de la señorita Adriana Quintana López, quien habría sido declarada desaparecida hace un par de meses. Al parecer todo indica que la chica se habría suicidado tirándose del puente que se encuentra en esa zona. En su vestimenta se encontró una carta dirigida a su madre, la cual ya está en manos de ella. El sudor no hizo nada más que eternecer de ideas. No lo podía creer. Que aquello que venía cada jueves era ella. Ese día cerré temprano, aunque fuera viernes, pero sentía miedo porque tarde o temprano llegaría el jueves. Fue así cuando pasó una próxima semana. Llegó el día y cerré aún más temprano y me fui a mi habitación para dormir, pero no podía conciliar el sueño. El silencio se apoderó de mi habitación, que incluso podía oír los latidos de mi corazón. Pum, 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 pum. Pero pronto se presentó otro sonido. Provenía de mi café de internet. Todo indicaba que alguien trataba de entrar al salón de sonido. Despertó mi familia y junto conmigo fuimos a ver qué pasaba. Al llegar al salón, sí, al llegar al salón
Del café, como era lógico, no había nadie. Pero fue una frase de mi padre que me dejó paralizado. Me dijo, la máquina 9 sigue encendida. Alguien que la apague de una vez y vayamos a dormir. Era cierto, la máquina estaba encendida y en la mesita de esta había unas cuantas monedas. Sentía que un trozo de hielo pasaba por mi espalda. Era el terror más puro de mi cuerpo. Al día siguiente me enteré que el cuerpo de Adriana permanecía aún en la morgue, por el motivo de su autopsia, y que ese mismo día, o sea viernes, se procedería a su entierro. Llegó el día jueves y de alguna manera sabía que nada pasaría. De alguna forma sumisa a su entierro, apaciguó su alma. Al menos eso creo, pues desde aquel entonces no hay más presencias de los vivos en mi café de internet. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta historia llamada Una visita a Monterrey, en nuestro capítulo número 5 de este programa de terror lunático y eclipsiano llamado La Fogata. Espero que hayan tenido una muy buena imaginación para poder trasladar la historia al memento de su cerebro y poder recopilar todas aquellas escenas. Mi nombre es Jorge Ochoa Samael y los invito una vez más a un próximo capítulo y a enviar tu propia historia y saludar al canal o a este video en especial para que puedan enviar esas historias que aún no las has contado a nadie para poder relatarla en un próximo capítulo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.